¿Sientes que tu mezcla suena sucia o embarrada y aún así cuando ecualizas más sientes que pierdes calidad? Hoy te voy a enseñar cómo limpiar tu mezcla sin matar el sonido, usando técnicas de ecualización que funcionan, para que puedas pasar de esto a esto. Aquí vamos a utilizar la regla 80-20, que me ha ayudado a mejorar notablemente mis mezclas, donde procesos como mezcla estática y ecualización van a representar la aproximación de mi sonido ideal a un 80%, y donde el 20% van a ser procesos como compresión, profundidad y saturación. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar en el uso de ecualizadores para nuestro track de Tech House. ¿Qué es limpiar con un ecualizador? Cuando hablamos de limpiar en un ecualizador, nos referimos a remover frecuencias que no aportan nada útil. A veces ruidos, artefactos o simplemente información que se superpone con otros instrumentos. Por ejemplo, una voz y un piano. Pero cuidado, limpiar no significa dejar el sonido sin vida. El objetivo es que cada sonido tenga su espacio sin perder carácter. Antes de seguir, es clave entender las dos formas básicas para ecualizar. La primera es la ecualización sustractiva. Consiste en quitar frecuencias. Es lo más recomendado para limpiar porque ayuda a abrir espacios sin forzar el sonido. Por ejemplo, aquí que tengo esta percusión, vamos a escucharla, y esto sería ecualización sustractiva, en donde básicamente con un filtro yo lo que puedo hacer es atenuar en ciertos rangos de frecuencia, donde voy a estar reduciendo ese rango, atenuando. Por ende, por ejemplo, cuando hago este tipo de ecualización, sale a relucir otros elementos. Los laterales, por ejemplo, de los rangos suelen salir un poquito más al frente por el simple hecho de haber atenuado acá. Este tipo de ecualización es bien interesante, aunque si se lleva demasiado exagerada, podría dejar los sonidos demasiado delgados. Así que hay que tener mucho cuidado, pero más adelante vamos a hablar de eso. Segundo, tenemos la ecualización aditiva. Es cuando aumentas frecuencias. Se usa para resaltar características buenas, como un brillo en la voz, una pegada en el kick. Pero hay que tener cuidado porque si te excedes, puedes saturar y hacer que todo suene artificial. Cuando trabajamos ecualización aditiva, es por lo general cuando hacemos realces de propiedades interesantes dentro de un sonido. Por ejemplo, para el kick podemos hacer un realce entre los 1000 y 3000 kHz para resaltar esa pegada del kick. Lo ideal es iniciar con ecualización sustractiva al inicio, dejando que todo tenga su espacio y su lugar. Y al final hacer la ecualización aditiva cuando ya tienes claro qué es lo que vas a realzar y qué propiedades de algunos sonidos son los más importantes. La regla de oro que tengo acá es cortar pero con cariño. A veces lo hacemos simplemente por costumbre y la idea es que usemos nuestros oídos. Vamos a empezar a trabajar sonido por sonido y les voy a comentar cómo podemos nosotros empezar a trabajar ciertos elementos, y esto puede ser una guía bien interesante para la ecualización de sus producciones. Recuerden que aquí simplemente vamos a estar haciendo el proceso de ecualización, que de hecho es uno de los más importantes. Vamos a ver que dentro del kick hay unas propiedades bien interesantes que normalmente me gusta atenuar y realzar. Una vez yo tenga claro cuál es el sonido que quiero, comienzo a realzar propiedades. Entonces les voy a mostrar cuál es el paso a paso en la ecualización de un kick. Voy en estos momentos a apagar solamente los que tengo como ecualización aditiva, que vendría siendo este y este que tengo acá. Voy a apagarlo, ¿listo? En estos momentos el kick solamente va a tener ecualización sustractiva, haciendo una pequeña atenuación, no mucho porque no me gusta quitarle demasiados graves o subgraves al kick, cuando mi intención dentro del proyecto es que estas frecuencias prevalezcan un poco. Luego ya en la parte final, cuando hago los ajustes, tal vez ya con el bajo comienzo a hacer otro tipo de ajustes para hacer algunos cortes, pero esto es lo que quiero lograr. Dentro de los rangos de 250 hasta casi los 500 hercios, me gusta trabajar esta zona para el kick. Esto normalmente da como un sonido encajonado, y cuando quito esta frecuencia puedo tener un kick un poquito más definido. Aquí podemos ver justamente también dentro de la ecualización cómo se ve la sombra de fondo, que es justamente la atenuación que se está realizando.
Vamos a ver si lo puedo configurar para que se vea un poquito más lento. Aquí lo podemos ver. Ahí podemos notar justamente que sí se está haciendo algo dentro de la ecualización. Miren cómo una ecualización tan sencilla hace que el kick defina mejor. Cuando ya tengo claro esto, entonces ya me voy a la ecualización aditiva, que es agregar ciertas propiedades. Pero por el momento lo que vamos a hacer acá es generar espacio. Entonces, como les decía al principio, primero vamos a generar espacio, hacer ecualización sustractiva. Yo sé que cuando estamos haciendo esta ecualización ya queremos meterle realce y fuerza al sonido, pero aguantémonos un poquito para que podamos entender qué es lo que está sucediendo acá. Ahora nos vamos para la ecualización de los top drums. Dentro de la ecualización de los top drums sucede algo bien interesante. Libero espacio notable aquí en este rango frecuencial, que es donde van a ir el bajo y el kick. Entonces elimino este rango frecuencial acá con un Kelvin. Hay unas ciertas frecuencias dentro de la percu que me gustan y no quisiera quitarle todos esos graves. Muy bien, en el rango de los 400, casi 400 hercios, miren, 359 es un rango que para mí es por ley dentro del Tech House, que funciona muy bien cuando hago esa atenuación. Listo, entonces voy a apagar este side que hice acá, este mid, y nos vamos solamente con la ecualización sustractiva para las percusiones. Entonces, con esta ecualización tan sencilla podemos nosotros liberar espacio. Por lo general, los movimientos que hago suelen ser atenuaciones de -4, -2 dB. Aquí creo que no hay una regla como tal. Aquí es escuchar. O sea, vamos a escuchar y mirar qué es lo que funciona mejor. Para la ecualización de las percusiones, les recomiendo que utilicen un Kelvin para que dejen espacio. En este caso, para el kick bajo, que es bien importante acá. Hacer una atenuación entre los rangos de 200 a 500 hercios para que dejen este espacio bien interesante acá. Puede ser para algunos sintetizadores. Y de hecho, yo hago una combinación muy brutal acá, que es utilizo atenúo mid y realzo side. Esto le da una espacialidad increíble, ya lo vamos a ver. Luego vamos a pasar para los bajos. En la parte de los bajos ya suelo utilizar una ecualización sustractiva dinámica. También aquí vamos a encontrar una ecualización aditiva. Vamos a apagar lo que tengo justamente como aditiva y solamente dejo la sustractiva. Como notan, esta ecualización dinámica es bien brutal porque no mata el sonido y son pequeños ajustes. Aquí lo que estamos haciendo es quitar un poquito de esa energía para que pueda entrar el kick. Aquí es bien sencillo, utilizamos el encadenamiento sidechain. Entonces, dentro del ecualizador, aquí donde dice sidechain, seleccionamos el kick, lo encadenamos. Una vez ya queda encadenado, vamos a utilizar uno de los filtros que tenemos acá, uno de los nodos, y aquí seleccionamos mid. Una vez seleccionado mid, seleccionamos acá en el modo Make Dynamic. Aquí aparece Clear Dynamic porque ya lo tengo activo. Una vez tengamos eso, nos aparecen estas opciones. Activamos digamos como el trigger de la señal, que vendría siendo el kick, lo activamos de acá, y aquí ya tenemos el threshold. Adicional a esto, con el FabFilter Pro Q4 ya podemos nosotros controlar el ataque y el release, algo increíble. De esta manera, entonces, justamente donde está pegando el kick, vamos a hacer una pequeña atenuación porque mi propósito es que en este punto tenga mayor prioridad el kick.
Ahí de una manera se nota cómo el kick se opaca cuando entra de lleno el bajo sin esta ecualización. Ahí se van a dar cuenta que pequeños ajustes sutiles hacen que todo se combine perfectamente y haya una cohesión entre el kick y el bajo. Ahí vemos que la finalidad de la ecualización sustractiva es abrir espacio a los sonidos. Una vez tengamos claro esas frecuencias a las cuales nosotros vamos a atenuar para darle espacio a otros sonidos, vamos a poder analizar cuáles son las propiedades de esos sonidos que podemos realzar y que de alguna otra manera van a ser fundamentales en la mezcla. Volviendo al kick, habíamos visto que tenía dos puntos. A mí me gusta mucho utilizar los laterales. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hago una atenuación aquí en el centro, me gusta analizar acá las notas fundamentales de ese kick. En este caso, por ejemplo, la tonalidad del kick es la. Entonces, si hago esta pequeña atenuación, me busco en la zona de los graves un refuerzo que haga que mi kick suene un poquito más esponjoso. Entonces, por ejemplo, aquí hice un realce un poquito más de 2 dB en esta zona. Y dentro de la pegada, por ejemplo, aquí se me fue un poquito, pero es más o menos eso. Aquí dentro de la pegada hice exactamente lo mismo. Entonces esto me ha funcionado muy bien para darle todavía más definición a los sonidos. Ponerle mucho cuidado a los laterales después de haber hecho la ecualización sustractiva. Dentro del ecualizador se van a ir aquí al pianito y aquí van a poder ubicar exactamente el nodo que corresponde pues a la nota fundamental del sonido. Supongamos que el sonido del kick está en sí. Pues aquí tenemos cómo moverlo dentro del mismo pianito. Entonces esto digamos que nos va a ayudar bastante a ubicarlo exactamente y no estar por ahí como navegando y midiendo a ver en dónde es que va a quedar. Para la parte de la ecualización de los top drums me gusta hacer esto justamente. Tengo aquí un side, ¿listo? Este side lo que va a hacer es darle apertura hacia los lados. Esto es bien bacano porque en esta zona le va a dar un aire un poquito más definido a las percusiones. Es muy sencillo. Al colocar uno de los nodos acá de los filtros, simplemente seleccionamos aquí side. Es básicamente eso. Y aquí dentro de los brillos, exactamente casi a los 6000 kHz, hago un pequeño realce en el mid. Vamos a escuchar estos dos puntos cómo funcionan. Hay una definición bien importante en estos rangos frecuenciales. Me parece que se escucha increíble para darle esa apertura estéreo a esta zona que suele ser un poquito más bien como cerrada. Dentro del bajo suelo hacer lo mismo. Aquí estoy haciendo una atenuación exactamente a los 54 Hz, tonalidad la, pero me voy a una octava arriba. O sea, ¿cuál es la siguiente octava? Por eso utilizo el piano. Aquí tengo la, busco aquí la siguiente y la octava arriba vendría siendo a los 110 Hz. Ahí tenemos A2, aquí está A1 y aquí A2. Entonces aquí hago un realce en los 110 Hz y esto hace que resalte un poco más el tono del bajo. Bien bacano. Ahí podemos notar cómo la ecualización sustractiva y la ecualización aditiva se complementan, una generando espacio y la otra realzando la característica principal del sonido. Esto es importante tener en cuenta de que todas estas combinaciones se deben realizar en contexto. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo realizar estos cambios en solo, o sea, solo el kick, solo el bajo, solo la percusión, si no lo escucho en contexto, porque posiblemente lo que esté modificando en uno no va a entrar bien con el otro sonido. Entonces va a ser una mezcla demasiado dispareja. Vamos a escuchar cómo entra todo esto en contexto para que vean que estas atenuaciones en estos rangos tuvieron una finalidad. Ahora vamos a escucharlo en contexto con la canción original sin mezclar.
podemos notar una notable mejora en la definición del kick y del bajo, que es como lo principal. En esta versión donde no está ecualizada, el kick y el bajo están como muy hundidos. Y ya en esta nueva versión, con esta ecualización, con estos procesos, el kick sale un poco más y el bajo se siente un poquito más esponjoso. Como productores siempre tenemos un flujo o unas cadenas que siempre utilizamos casi que en todos los sonidos. Obviamente hacemos par de configuraciones. Quiero compartirles algunos procesos que suelo hacer para cada uno de estos sonidos principales y que la verdad les puede ayudar, y la idea es probar. Dentro del kick siempre me ha gustado hacer esta combinación. Bueno, el ecualizador FabFilter Pro Q3, donde hago, digamos que es mi ecualizador principal, donde pues ya les hablé lo que hice, ecualización sustractiva y aditiva. Adicional a eso, lo acompaña aquí el ecualizador de Universal, el EQP1A, que de hecho el año pasado estaba gratuito, creo que era la suite completa si no estoy mal, teniendo uno de los planes de Loopcloud. Loopcloud cada mes está dando obsequios por tener alguno de los planes, así que si quieren entrar a alguno de los planes de Loopcloud, les voy a dejar toda la información aquí en la descripción de este video. ¿Qué hago yo acá? La verdad me encanta trabajar a los 60 Hz, un busteo aquí más o menos como de 1 dB, y exactamente en los 3000 kHz aquí siempre realzo bastante, más o menos unos 2 dB, ¿vale? Este ecualizador tiene una curva muy diferente a los otros ecualizadores. Voy a hacer más adelante un video mostrándoles la curva de estos ecualizadores, cómo funcionan, y esto le da un realce y una potencia increíble al kick. Y si notan, el incremento en peak es muy bajito. Me gusta porque con este ecualizador me da esa sonoridad bonita del kick. Adicional a eso le pongo un Transient Shaper. Ya creo que esta es la cerecita del pastel. Este Transient Shaper es de kilohertz, de hecho es gratuito, y aquí me gusta trabajar un poquito más el ataque, justamente dándole un poquito más de presencia a esa pegada. Aquí ganamos mucha potencia en esa pegada y con un incremento muy bajito en el peak. Hay muchos que no utilizan dentro de los top drums el Pultec. A mí me encanta y les voy a decir por qué. Si ustedes trabajan, por ejemplo, el rango de los 8000 o 10000 kHz y hacen un busteo acá, o sea, un incremento sutil, hacen que esas percusiones suenen un poquito más realistas. Si ustedes, por ejemplo, tienen unos brillos que los sienten como muy apagados, créanme que el ecualizador EQP1A puede ser de cualquier emulación, porque Waves tiene su propia emulación, T-Rax tiene su propia emulación, pero a mí me parece que todas trabajan casi que parecido y le da ese toquecito brutal a los brillos. Adicional a eso, vuelvo y le pongo un Transient Shaper. Aquí les va un trucazo. Por ejemplo, si ustedes sienten que hay mucho ambiente, mucha atmósfera, esto digamos como que se traduce en ese sustain, esas notas largas que tienen algunas percusiones, y quisieran reducirlas de forma general para que de alguna otra manera esa percusión suene más definida, un Transient Shaper puede ser una muy buena opción. Les voy a mostrar. Aquí lo que hago es que en el sustain lo atenúo un poquito. Miren la figura acá. Esto es lo que hace cuando yo atenúo, por ejemplo, o reduzco un poco este sustain. Esto es lo que hace. Entonces vamos a escuchar. Increíble lo que hace, y la verdad es que funciona muy bien cuando ustedes necesitan hacer como esa pequeña no sé, reducción de ambiente, porque lo que hace es bajar ese sustain a nivel general. Esto yo lo pongo a nivel de grupo. Y por último aplico un SOTI haciendo un encadenamiento sidechain, lo mismo que hice con el bajo acá, pero lo hago con el kick, porque no quiero que mi kick se pierda en ningún momento, a pesar de que tengo ciertas percusiones pegando al mismo tiempo que en el kick. Entonces, como tengo esas percusiones, hago una pequeña atenuación acá.
Miren cómo se escucha sólido ese kick. En ningún momento la pegada del kick desaparece porque lo tengo muy bien ubicado. Cada instrumento tiene su espacio. Para el bajo tenemos mi ecualización principal y tengo este plugin hermosísimo, brutal, de Tone Projects. Se llama Bassline. Bueno, aquí básicamente lo que me permite es hacer una separación por frecuencias. ¿Esto qué quiere decir? Que puedo darle una apertura estéreo sin que tenga problemas de fase exactamente a ciertos rangos frecuenciales del bajo. A mí me parece que dentro del bajo el rango de los 200 hercios, cuando le hago una apertura al 88, por ejemplo aquí estoy al 88 en apertura y aquí tengo una mount al 38, o sea tampoco lo tengo al 100%, siento que el bajo se abre increíble y cuando lo aterrizo en mono, en general mi mezcla, se escucha súper bien el bajo. Vamos a escuchar acá. Miren que es un cambio muy sutil, pero la verdad es que funciona increíble. Vamos a escucharlo ya en contexto con todos los elementos. Ahí podemos notar algo bien interesante en los espectrogramas de ambas canciones, la que está ecualizada y la que no. Son muy parecidas, pero notamos una superioridad en la que ya está ecualizada. Es importante que cuando hagamos la ecualización pensemos por capas. Esto quiere decir que ecualicemos en contexto, verificando cómo se relaciona un sonido con el otro. Por ejemplo, el bajo con las percusiones con la voz con el bajo, la voz con el kick. De esta manera vamos a tener una aproximación del mejor sonido posible. Sin embargo, recuerda que para pasar a esta etapa de ecualización es bien importante tener un proyecto estructurado, unos ajustes de volúmenes adecuados. Así que quiero ayudarte para que puedas pasar a esta etapa de mezcla con el proyecto a la máxima calidad. Y en este video te explico qué es lo que debes hacer para sacarle el máximo provecho a tu proyecto y optimizar en tiempos y en recursos.